Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olanda Viali López Jaimes. Mi matrícula es A4469. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho, modalidad en línea, por la Universidad Darwin. En esta ocasión voy a exponer sobre el tema de el derecho de las personas para la materia de Derecho Civil, impartida por mi profesor, el licenciado Luis Alberto Osuna García, para la cual iniciaré con la definición de la persona. Etimológicamente, el término proviene de las raíces latinas per y sonare, que significa personar. Significa resonar. En la antigua Roma se referían a las máscaras que usaban los actores. Actualmente, desde el punto de vista jurídico, se considera persona a todo ente capaz de contraer derechos y obligaciones. Existen dos tipos de personas: las personas físicas, también llamadas jurídicas individuales, y las personas morales o jurídicas colectivas. Una persona física es un miembro de la especie humana, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por su parte, la persona moral o jurídica colectiva es el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo, como la formación de una empresa o una sociedad. Por otro lado, el concepto de personalidad jurídica se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce a una persona, a una asociación, la institución o empresa, con la aptitud para ser sujetos de derechos, así como contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Ahora bien, la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y deberes, para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Otro término que voy a definir es la legitimación, que se divide en activa y pasiva, entendiendo a la primera como la facultad o derecho atribuido a una persona para reclamar una pretensión, existiendo relación entre la pretensión y la persona que lo reclama activamente. A su vez, la legitimación pasiva corresponde a la persona que es receptora de dicha reclamación. Por tanto, la legitimación es un atributo extrínseco de la persona, puesto que depende de circunstancias externas a ella. El siguiente término por definir es la adquisición y pérdida de la personalidad. Según el artículo 22 del Código Civil Federal, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Y en cuanto a la persona moral,
Esta comienza al constituirse la asociación, empresa o institución de que se trate y termina cuando así lo deciden los integrantes de la mencionada persona moral. El siguiente concepto para definir son los atributos de las personas físicas, los cuales son el nombre. Es aquel que da identidad a la persona y se compone de dos partes, nombre y apellidos. Es un derecho que se adquiere al nacer. En casos especiales como reasignaciones sexogenéricas o adopciones, este atributo puede cambiar. Está el domicilio, que el Código Civil Federal abunda sobre este atributo de las personas físicas en sus artículos 29 al 34. Específicamente el artículo 29 define al domicilio como el lugar donde residen habitualmente y a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y en su defecto, pues el lugar donde se encuentren. Está el estado civil también, el cual es un atributo exclusivo de las personas físicas e implica el estatus de soltero o casado. También está la capacidad, la cual se divide en dos. Por un lado está la capacidad de goce, la cual implica el disfrute de derechos y se adquiere al nacer. Por el otro lado está la capacidad de ejercicio, que implica la capacidad de obligarse en lo personal frente a terceros y se adquiere con la mayoría de edad. Está el patrimonio también. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria. Otro concepto por definir es el registro civil. Esta institución se funda en Francia con el Código Napoleónico, el cual tiene influencia del derecho romano. En cuanto a México, don Benito Juárez García lo retoma a través de sus leyes de reforma, específicamente con la promulgación de la Ley Orgánica del Registro Civil de 1859, que crea a los jueces del registro civil, arrebatando a la Iglesia Católica su rectoría para atribuirla por vez primera en nuestro país al Estado. Ahora bien, dentro de los actos del registro civil podemos encontrar que está facultado para publicidad a los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y que constituye la prueba de los mismos por medio de formas, anotaciones, copias certificadas y actas, tales como el nacimiento, de reconocimiento de hijos, de matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte, extranjeros residentes, así como ejecutorias sobre declaración de ausencia, presunción de muerte o del estado familiar de las personas. Otro concepto para definir son los derechos de la personalidad, los cuales son privados en contraposición a los derechos humanos, que son públicos. Son un conjunto de facultades jurídicas que corresponden a la persona por el solo hecho de ser personas. Algunos juristas proponen que se clasifiquen
en aquellos que protegen la integridad física, es decir, la vida, la salud y la libertad, entre otras. Y aquellos que protegen la integridad psíquica, es decir, el honor, la fama, la reputación y el derecho a la vida privada o simplemente la privacidad. Unos ejemplos de estos derechos son el derecho a compartir o no compartir mis fotos en redes sociales, automutilaciones como perforar mi cuerpo para ponerme un piercing, tatuarme o el consumo lúdico de la marihuana, solicitar mi muerte, la muerte asistida, con lo que llamamos la bien conocida eutanasia. Entre otros, hay más ejemplos que son en aras del desarrollo libre de mi personalidad, sin que yo implique afectar a terceros. El siguiente concepto para definir son los atributos de las personas morales, los cuales son denominación o razón social. Es equivalente a su nombre y se compone de dos elementos. La denominación o razón social en sentido estricto y el régimen social, que es el tipo de persona de que se trate, como las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sociedad civil, asociación civil, entre otras. También está el domicilio, el cual será donde la persona moral tenga su administración. También podrá establecer domicilios convencionales. Asimismo, tendrá un domicilio fiscal, con las particularidades propias del mismo. También está el patrimonio. Es el que se especifica en las actas constitutivas de las sociedades y es apreciable en valor monetario. Aclaro que este no será el mismo al patrimonio de quienes constituyen a la persona moral. También está la capacidad. Las personas morales tienen aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. En este tipo de personas, la capacidad está sujeta al alcance de su objeto social y necesariamente se ejerce por medio de la representación a través de una persona física, a quien el corredor o notario público y por instrucción de los socios integrantes de la persona moral otorgará la legitimación, que como recordarán es un atributo extrínseco de las personas físicas. Dicha persona será el representante o apoderado legal de la persona moral. Y finalmente les explicaré brevemente sobre el funcionamiento de las personas morales. Desde el punto de vista jurídico, para ello les comento que existen dos ramas del derecho que abordan este tema. Por un lado tenemos el derecho común o derecho civil y por el otro a derecho privado o mercantil. Desde el punto de vista civil, el funcionamiento de las sociedades con propósitos no mercantiles está regulado por el Código Civil Federal y los códigos civiles de los estados de la República. Desde el punto de vista mercantil, el funcionamiento de las personas morales con propósitos mercantiles está normado por el Código de Comercio. Ahora bien, se pueden rastrear antecedentes muy antiguos de los orígenes del derecho mercantil,
Sin embargo, su regulación jurídica se suele remontar al Código Napoleónico. Por su parte, México, inspirado en dicho código, promulga en el año de 1889 el Código de Comercio, con la finalidad de regular los actos de comercio, así como establecer el funcionamiento de las personas morales con fines mercantiles desde el punto de vista jurídico. Con el paso de los años, el Código de Comercio se vio rebasado por el crecimiento en complejidad de los actos de comercio, por lo que en su auxilio se han promulgado diversas leyes y ordenamientos de carácter afín, tales como la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley de Recursos Mercantiles, entre otras. Bueno, pues hasta aquí concluyo esta breve exposición, esperando sea de su agrado. Espero le guste y denle like. Muchas gracias.